¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos nuevamente aquí para comenzar un nuevo Políticamente Correctos. Y hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de lo que nos tiene a todos muy preocupados: el coronavirus y la supuesta vacuna que comenzaría a fabricarse aquí en nuestro país. Hacemos una breve reseña. La enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que ha sido recientemente descubierto. La mayoría de las personas que enferman de COVID-19 experimentan síntomas leves a moderados y se recuperan sin un tratamiento especial. El virus que causa la COVID-19 se transmite principalmente a través de gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o expira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. Usted puede infectar al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID-19 o si tras tocar una superficie contaminada, luego se toca los ojos, la nariz o la boca. Por ahora es todo lo que conocemos de este virus. Sin embargo, muchos países emprendieron la carrera por una vacuna. Hoy existen por lo menos 5 vacunas que están en carrera firme para ingresar a la fase 3 y probarla voluntarios y en determinados grupos etarios numerosos, donde se evaluará la vacuna versus placebo. Y en esa fase se podrá comprobar la tan ansiada eficacia. El presidente Alberto Fernández anunció oficialmente que Argentina producirá la vacuna contra el coronavirus que desarrollan investigadores de la Universidad de Oxford y que todavía está en fase experimental. De todo esto vamos a hablar con el invitado del día de hoy. Hoy me va a estar acompañando el doctor Osvaldo Guzmán, quien es miembro del equipo de salud del Hospital de la Comunidad de General Deza. No te muevas de ahí, ya arrancamos con Políticamente Correctos. En la introducción del programa, hoy tenemos invitado al doctor Osvaldo Guzmán, quien es miembro del Hospital de la Comunidad aquí en General Deza. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, muy agradecido de la invitación. Osvaldo, ¿cómo está pasando toda esta pandemia, ya sea como miembro de un equipo de salud, como médico y personalmente? ¿Cómo la transitó hasta ahora? Complicado. Complicado. Es difícil tratar de vivir y seguir con la vida que teníamos antes de, para poder sobrevivir al después de. Es una realidad. Como miembro del hospital, yo creo que el Hospital de la Comunidad General Deza es uno de los hospitales que más está trabajando y que mejor está trabajando en la región sobre coronavirus. Se han preparado muy bien, hemos tenido la mala suerte de tener casos primeros, entonces eso también te despabila más rápido. Y bueno, se trabajó ya sectorizando el hospital desde el primer momento, que es lo que había que hacer. Entonces se está trabajando muy, muy bien. Y bueno, y como ser humano, como todos, creo que estamos un poco locos de tantos días de cuarentena, pero si queremos sobrevivir a una pandemia, es la primera que sufrimos desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que acatar las órdenes que nos dan los que saben, y que son el Ministerio de Salud. Entonces creo que hay que seguir las pautas nacionales, las provinciales, incluso las pautas locales, porque la realidad de cada localidad es diferente a la realidad, una realidad general de esa es diferente a la realidad de San Salvador de Jujuy. Claro. Doctor, ¿usted cree que comenzamos muy temprano la cuarentena, por eso se prolongó tanto y se está haciendo a veces hasta interminable? Es una pregunta difícil, pero fácil de responder. Hay un estudio italiano donde se felicitó a la Argentina por el comienzo de la cuarentena. Lo que se buscó en ese momento fue reducir las internaciones, no los contagios.
O sea, los altos riesgos, se podría haber hecho por ahí cuarentena de mayores de cierta edad y seguir manejándose con personas de cierta edad. Pero los argentinos somos difíciles, somos muy difíciles. Lo más fácil para el gobierno fue todos adentro, todos en cuarentena, veamos qué protocolos hacemos y sobre la marcha vamos a ir liberando o no. Y está demostrado que, bueno, por suerte, hasta el momento, no tenemos el 100% de ocupación de terapia intensiva a nivel nacional, que eso es lo más importante. Y que tenemos un porcentaje de número de fallecidos bastante bajo, no el más bajo de donde hay coronavirus en el mundo. ¿Podemos decir que estas medidas, esta cuarentena, salvó vidas? Sí, sí, salvó vidas. Se preparó el sistema de salud, que no estaba preparado. Eso sí puede ser una crítica. No teníamos cantidad de camas de terapia intensiva, no teníamos respiradores en cantidades, no teníamos personal capacitado como personal permanente, sino que a veces eran contratados, y no teníamos el material, como buenos argentinos, descartable para la utilización de este tipo de pandemia. Ahora todo eso está, pero en aquel momento no. Entonces la pregunta es, ¿no lo hacíamos? ¿Dónde estaríamos? Bien, bien. Y usted me decía, bueno, gracias a todo esto van cambiando algunas cosas. ¿Cómo está el equipo de salud hoy por hoy? ¿Cómo los ve preparados? ¿Los ve atentos, preocupados? Hay una palabrita, ahí me van a matar todos, porque es agotados. Tenemos equipo de salud acotado en todo el país. Se tuvo que dividir los equipos de salud porque el que maneja COVID no puede manejar personas con patologías no COVID por el riesgo de que puede provocar el equipo de salud el contagio, y volvemos a que no teníamos la cantidad, a nivel nacional hablo, ¿no? La cantidad de profesionales para hacer eso. Y estábamos realmente, por lo menos la gente del equipo de salud, estábamos tocando fondo con lo que era la salud en la República Argentina, con respecto a, vuelvo a repetir, camas en terapia intensiva, respiradores, monitores, oxímetros de pulso, son cosas que uno dice, bueno, pues son cosas que se compran. Había un déficit muy grande, por eso se tardó mucho y se tuvo que veíamos que, vienen cosas de China, vienen cosas de Europa, vienen porque no hay. Bueno, eso en este momento creo que se equilibró y se acomodó el país. Desgraciadamente tuvimos que sufrir una pandemia para acomodarlo. No somos los únicos. Si uno ve, España sufrió la parte alta de la pandemia muy mal, y España hace 5 años había bajado el presupuesto para salud y había cerrado 1000 camas de terapia intensiva porque su país era sano. Entonces, España no estaba preparada para esta pandemia. Podemos, mal de mucho consuelo de tontos, pero podemos decir que la salud no estaba en la mira de los gobiernos del mundo. Es real, es el problema que tiene Estados Unidos. Doctor, ¿y qué es lo que está pasando en Argentina? ¿Qué nos pasa en Argentina? ¿Cómo nos agarró? ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos acomodados. Cuando empezó la pandemia teníamos un déficit sanitario muy grande. Teníamos déficit de cama de terapia intensiva, teníamos déficit de respiradores, teníamos déficit de monitores, que es una tontera porque son cosas electrónicas, pero no se hacían inversiones en salud desde hacía muchísimos años. Eso hizo que se tomara esta decisión de hacer una cuarentena temprana, sabiendo que teníamos que aumentar el número de camas, aumentar el número de respiradores, capacitar a la gente y hacer esto que se ha hecho, que es sectorizar los hospitales dentro del mismo hospital o en diferentes, que es esto es para COVID, esto es para no COVID, porque la gente tiene que seguir atendiéndose sanitariamente hablando, los chicos se tienen que seguir vacunando, la gente tiene que seguir concurriendo con sus problemas crónicos como diabetes cardiovascular, nefrológicos, cáncer y un montón de otras patologías, sin tener que estar en una sala de espera con gente de sospecha con COVID. Entonces, la Argentina
tomó todo el primeros 2 meses, se puede decir, para acomodarse. Eso, como hablábamos antes, eso hizo que sí, hacer una cuarentena precoz fue necesaria, por cómo estábamos. No somos los únicos. España tuvo el mismo problema porque en la década del 2000 sacó camas de terapia, cerró 1000 camas de terapia intensiva y desgraciadamente en los números se vio cómo reaccionó España a la pandemia, que también tuvieron que acomodarse, pero a ellos les vino una ola muy rápida. Ellos tuvieron el inicio de pandemia en invierno, que es cuando más ataca este tipo de virus, porque es un virus gripe. Entonces le costó muchísimo. A ciertos lugares privados se aprovecharon porque se podían acomodar mejor. Generalmente en Argentina ciertas clínicas, sobre todo en Cava, que son de un primerísimo nivel, son de primer mundo, estaban capacitadas y se ofrecieron enseguida, obviamente por un módico precio, y son las que se acomodaron primero, pero había que acomodar todo un país, desde Ushuaia hasta La Quiaca, y bueno, por suerte, los lugares donde casi no hay terapia intensiva, Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, atacó al principio muy suavemente el COVID. Incluso Catamarca estuvo casi 90 días sin tener casos, toda la provincia. Entonces eso hizo que se pudiera acomodar un poco mejor. Si uno dice, Córdoba tenía 300 respiradores y ahora compraron 90 más o donaron 90 más. Tenemos 400 respiradores, 450. ¿Y cuánto necesita? Y cuando vos sacás estadísticas sanitarias, por cantidad de habitantes tenés que tener un 1,5-2% en respiradores. No son los números. No llegamos. No. Bien. Pero se está piloteando a cómo se está llevando por la cuarentena. Claro. Recordar que generalmente, en la mayoría de los casos, los mayores son los que necesitan este tipo de tratamiento. Las personas entre 18 y 60 años pasan un COVID, una enfermedad en pie, en la casa, con un poco de sintomatología y que en 14-15 días pasa. Claro. Doctor, hacemos una breve pausa y en el próximo bloque quiero hablar con usted acerca de la vacuna que anunció el presidente. ¿Le parece? Perfecto. Hacemos la breve pausa, no te muevas de ahí. Vamos a hablar de la vacuna que llega a la Argentina. Ya volvemos.